Hola, muy buenas tardes. Pues nada, ahora que no está aquí Dorta porque está de vacaciones, que le tiene muy merecido ese descanso, y llevamos unas semanitas que no hacemos ninguna retransmisión, pues voy a hacer yo, aunque sea algo pequeño, pero bueno, vamos a echar un vistazo. ¿Qué tal? A ver, ya estáis todos por ahí, ¿no? Dorta está súper bien ahora, está con la furgo, está por ahí disfrutando. Pues nada, vamos a ver, tenemos ahora una imagen muy chula. Tenemos suerte porque ha empezado a llover y claro, digo, "Buah, se va a mojar todo y no va a haber nada". Pero sí, sí, parece que sí que se ve alguna cosita. Y una cosilla muy interesante. Le hemos hecho un buen mantenimiento a la cámara, al cableado, me tenía que subir por ahí en el palo. Estaba todo un poco roñado. Las hormigas también, que había hecho su festín. Habían hecho un buen festival de meterse dentro de las cajas y las conexiones y yo qué sé, me habían liado muy parda. Así que hemos hecho muy buena limpieza, hemos hecho también quitar todas las telarañas, que ya era nuestra amiga que siempre estaba ahí, ¿no? Haciendo sus telas. Y ahora pues la imagen se ve bastante bien. También he actualizado un poco el software de la cámara, así que todo es un poco diferente, para mejor. Pues mira, ahí estamos viendo, como podéis ver, pues tenemos un grupete de espátulas. Ahora mismo en la laguna, pues hemos visto solamente dos, ¿no? Que llevan ya un tiempo a la mañana. A la mañana hubo un grupo de 30 que me dio coraje porque justo cuando veo el mirador voy con la cámara para leer las anillas y justo abro la ventana, preparo la cámara, la enciendo y se va. Y no podré leer ni una anilla, cero. Las cosas. Pero bueno, mira, parece que hay otro grupete y nos vamos a acercar un poquito. A ver qué vemos, ¿no? Vamos a tirar un poquito de zoom. Y esta es una espátula que con la lluvia pues probablemente han hecho paraditas y ahí están mirando a ver, aguantando un poco el tiempo, ¿no? Están chulas en el agua. Aquí tenemos cuatro espatulillas. Están aguantando bien el temporal, como podéis ver, pues bastante viento también. Y aquí tenemos otro grupete. Como no, en el islote de la espátula, ¿no? Como podéis ver también, hemos hecho alguna gestión de la marisma, muy necesaria, para despejar un poco las zonas, ¿no? Y también quitar algunas plantas exóticas que siempre crecen ahí. Y bueno, pues eso le gusta, Ahí están ahora mismo. Tenemos jovencitas, a ver, vamos a acercar un poquito más, que aún puedo. Yup, estamos súper mojadas, La cuarta espátula por la izquierda. Ahora mismo no veo que tenga ninguna anilla. Y bueno, puede que vengan más, Vamos a echar otro vistazo a ver si hay alguna más cerquita, que puede pasar. Y este grupo de espátulas, pues bueno, como bastante común ahora. Ahora están migrando hacia el sur y estamos viendo cómo van llegando espátulas a 2x3. Grupetes de 30, 40 y las que no vemos, porque muchas están muy altas cuando hace buen tiempo y esas tiran bien, Esa no para. Si hace buen tiempo y tiene energía, para el sur. Aquí no hay ninguna ahora mismo. Vamos a seguir vigilando por si acaso se acercan más. Ahora también tenemos un chivato para ver cuándo llegan las espátulas. Y es una página web maravillosa, que es donde anillan las espátulas, ¿no? Y podemos ver mediante algunos individuos que llevan GPS, pues cuando vienen por aquí. Porque ya hemos visto de que algunas espátulas se están acercando y han parado en un cebal. Con lo cual con eso nos da una indicación bastante buena de que se acercaban grupos de espátulas, ¿no?
Os enseño la página para que tengáis que poder usarla también. Vamos a ver, tengo por aquí. Y ahora lo pongo. Aquí tenemos la espátula de fondo. Está cargando y ahora lo enseño cómo es. Ahí. Voy a pasar para otro lado. Mira, esta sería la web. Lo pongo aquí para que lo veáis. Y en esta web pues vemos en directo pues dónde están las espátulas que están anilladas con GPS. Aquí abajo ya han llegado algunas al sur, algunas volando. Y algunas de estas pues han pasado por aquí. Por ejemplo, Jarro, que está ahora mismo en Isla Cristina. Mira, por las rayitas que ven rosas ahí, es que ha estado alimentándose. Este es un punto de alimentación muy bueno. Y eso quiere decir porque ha estado comiendo ahí durante unos días. Pues Jarro estuvo por aquí. Y a ver qué más por aquí. A ver, este creo que no ha pasado. Camilla también. Esta que está en esta zona, pues también ha pasado. Mira, ahí tenemos que estar en un embalse. Y ha estado también por la zona. Y muy interesante ver esta de aquí. Mira, mira. Jan. Buah, esto es la leche. Jan. Esta, vete a ser si se nos cuela por la tarde. ¿Qué puede ocurrir, eh? Puede pasar de que Jan se acerque y nos haga una visita. Con que hay que estar muy atentos. Mira, está en León ahora mismo. Y esto está a menos de 200 kilómetros. Esto en un momento está. Tendrá que solamente pase por Ox. Si le gusta, pues puede que pare ahí. Pero me imagino que volará. Irá por Donosti. Y ahora una paradita por aquí. Nosotros por lo menos la vamos a estar esperando. Aunque es muy interesante, ¿eh? Sigue esta página web porque podemos ver todos los viajes de las espátulas. Aquí hay otra que también está volando. Se llama Petra. Mira. Como la cafetera que tengo, que es súper buena, Petra. Está haciendo un café. Más bueno. Pues mira. Viene por aquí. Y esta ya está por el mar. Y vamos a echar otro vistazo a ver las que hay. Cerca de Nantes. Que aquí también hay humedad potente. Toda la zona esta es brutal. Si no hiere, ¿no? Pues bueno, también la esperaremos, ¿no? Y a ver. Bueno, todavía hay algunas que están un poco acomodadas allí, en Holanda. Este grupete también partirá dentro de poco. Pero ya vemos que están moviendo, ¿no? Hay mucho movimiento de espátula. Septiembre y octubre, pues migración. Y es un lujo el poder ver las espátulas aquí en Uruguay, que es un punto de parada obligatorio. Así que si estáis por la zona, pues podéis echar un vistazo a la cámara y si veis que hay espátula, pues mira, acercaos, porque para ser. Mira, de hecho están comiendo ahora. Voy a pasar al otro lado. Mira, ahí están. Ahora mismo hay muchas quisquillas en la laguna. Hemos visto antes, mi compañero estuvo calculando cuánto comida hay en la laguna. Y eso es fácil de ver cuántas veces come por minuto. Y creo que me dijo 27. 27 quisquillas por minuto. Eso es una pesada, ¿no? Mucha comida para adentro. Eso nos está diciendo de que hay mucho alimento en la laguna disponible en estos momentos. Entonces las espátulas que bajan, pues aprovechan y empiezan a alimentarse. Estas están ahora mismo pues, mirando un poco el tiempo. Esas cabezas un poco estiradas. De hecho, mira, una salió volando. Otra más. Ya va.
Este vuelo quiere decir que yo creo que van a buscar comida. Vamos a quitar un poco el zoom. Bueno, estáis viendo que está cayendo una buena, ¿eh? Agua hay bastante. Y a ver, ¿dónde van estas? Mira, ahí están todos comiendo. Como he dicho, pues mucho alimento en la laguna, han parado aquí por la lluvia y van a aprovechar. Aquí tienen buffet libre. Mucha quequilla rica. Que serían como los camarones, ¿no? Allí en el sur. Mira, pues están alimentando ya. Vamos a probar. A ver si vemos cuántas quisquillas hay. Pues vemos si hay alguna y vemos cuánto come. Mira, la segunda. Mira, esa una ha cogido. Otra, dos. La del central, la de arriba. Sigue buscando. Hay zonas con más alimentación que otras, por supuesto. Encontrar la fuente potente de alimento. Mucho está en la base de los juncos. También hay sitios que hay un montón que está petado de quisquillas. Mira, esta me está comiendo aquí. Cada vez que ves que levanta el pico, pues quisquilla para adentro. Tiene morros finos estos. Ahí, a comer. Mira, otra que ha comido, la adulta, que la de abajo. La de arriba también ha comido, esta parece jovencilla. Y mira, si tenemos suerte, a ver si se acercan un poquito por la cámara y lo gozamos con las imágenes, ¿no? Que nos pueden ofrecer. Mira, ahora mismo se están acercando el carrizal junco, porque está ahí a dos cosas. Vale, es un pelín. Están un poco tímidas, quieren comer escondido. Mira, siguen ahí atrás a la izquierda. Y bueno, con un poquito de paciencia, por lo menos se acerca. Sí, van rápido porque van con hambre. Ya te digo yo que te hartas de correr por ahí, haces deporte, te llevas toda la tarde corriendo, vas a tu casa, no tenías hambre terminar. O abre el frigorífico y come lo que sea, lo que haya dentro. Pues ahí están las espátulas. Después de estar volando un buen rato, recorriendo la parte del Atlántico, pues ahí llegan aquí y a papear, hay que comer, hay que recuperar. Mira, es un grupete chulo, ¿eh? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, unas 10 espátulas. Más las que creo que estaban descansando. Que vamos a echar un vistazo rápido para ver por dónde. Mira, ahí están. Otras 3. Algunas de estas serán las 2 que se quedan por aquí, que ya las tenemos fichadas. Mira, pues están todos ahí comiendo. Mira, mientras comen, os puedo enseñar un vídeo que grabé antes porque había una que se había acercado a la cámara. Mira, están todas las gotas ahí. Para que veáis que estáis viendo, de verdad. Y a la que se ha acercado antes, pues la he grabado hoy bien. Y podemos echar un vistazo. Me la voy a poner un momento. Mientras está aquí comiendo estas. Los que no tengan imagen en la retransmisión, pues nada, hacerle un F5. Esa tecla es guapa que está en el teclado, pues le dais. Si no tenéis imagen también puede ser porque a lo mejor estáis en el directo principal, que lo tengo que cortar para poder hacer esta retransmisión. Entonces, mira, ahora mismo Jonah pues acaba de pasar el link que es necesario para poder ver el evento, ¿no? Que es donde estamos haciendo la retransmisión. Vale, pues voy a buscar un vídeo para que veáis de cerca lo que es la espátula comiendo. Bueno, la imagen es muy top. Mira, lo paso para otro lado. A ver dónde está. Mira, ahí está. Esto es un vídeo que hemos grabado hace un ratillo y vemos la espátula súper cerca. Aunque ahora la calidad después del mantenimiento ha quedado ha quedado muy bien. De vez en cuando, mira, ahí tenemos las anillas. Tenemos en pata izquierda la metálica, que es la pequeña que está abajo, y las otras que son de colores. Esta combinación de colores
pues mira, incluso se ve un poco el grabado de la anilla metálica. No se puede leer del todo, se ve como hay un CA 7 y pico. Y nada, la combinación que tiene esta espátula de colores, pues única. No hay otra espátula que pueda tener la misma combinación. Eso nos ayuda a identificar un único individuo. Es muy, muy interesante. Ahí puede ver que tiene diferentes gamas de colores, ¿no? Las patas. Me acerco un poco, adelanto. A ver si veo el momento que se mete en el agua. Y es muy interesante esto porque al poder leer las anillas de colores, pues podemos identificar qué individuo es y pues de dónde parte, cuántos años tiene, todos datos muy, muy interesantes. Cuánto tiempo se puede quedar en una zona. Mira, ahí está la espátula, súper chulo. Increíble. Ahí está caminando un poco, decidiendo si meterse en el agua o no. Y voy a poner otro vídeo, que creo que es cuando está comiendo. Esta será la continuación, ¿no? Ahí un poquito la ramita, que empieza un poco el pico. Esto es como el cepillo de diente nuestro, ¿no? Pues aquello, pues manos no tiene. Entonces, ¿cómo se limpia el pico? Con un palo y a rascar. Y ya, pieza bucal o pico bucal limpio y perfecto para empezar a comer. Ya sabes que las espátulas, pues su forma de alimentación no le falta a la vista porque es todo muy sensitivo, es como tacto. Y van con la pala, la meten en el agua y tienen terminaciones nerviosas en el pico y les permite pues, diferenciar lo que es el agua, el sustrato de la tierra, con lo que es el alimento. Entonces pueden detectar pequeños peces, pequeños crustáceos, y normalmente en el momento que lo detecta, lo pilla, levanta el pico y se lo traga. Mira, eso por ejemplo es comida, acaba de tragar. Y están comiendo. Con lo cual, como no hace falta la vista para ellos, pues por la noche podemos ver a espátulas alimentándose, ¿no? No necesitan visión, pues están en la laguna, puede estar comiendo. Mira, ya ha comido 2 del tirón. 2 quisquillas, mira, otra quisquilla. Vamos, en un momento te harta comer. No todas las aves necesitan exclusivamente el tacto. También se sabe que, por ejemplo, las agujas, el gusto. Que antes pues, los científicos pues, creían que no tenían gusto las aves, ¿no? Pues ya hacen eso algunos experimentos. Por ejemplo, se hizo un experimento muy interesante que era coger unos guisantes, que le encantan los patos, y en alguno de esos guisantes pues se le insertó ahí con jeringa, ¿no? Por sustancia que le da un mal sabor, ¿no? Que es asqueroso. Pero de aspecto físico pues igual, mismo tamaño, todo. Entonces se le ofreció al pato y después de varias pruebas pues vieron que apartaba los guisantes que sabían mal de los que sabían bien. Entonces eso ya fue una prueba de que las aves también tienen sentido de gusto. No tanto, no tan desarrollado como el nuestro, pero sí lo tiene. Una cosa interesante, a las aves picantes no les afecta. Pero es un pimiento esto que pica fuerte, nosotros lloramos, los lagrimones por todos lados, pero a las aves no, porque no tienen esa parte desarrollada, ¿no? Del gusto. Mira cómo come, buscando. Mira, precisamente ese punto es bueno, como se ha desbrozado un poco de la hierba, hay mucha materia orgánica en esa esquina y seguramente hay muchos microorganismos que están alimentándose, entre ellos la quisquilla, ¿no? Los pequeños crustáceos. Me siguen comiendo. Y mira cómo da, ¿eh? Vemos muy bien cómo hace ese movimiento de derecha a izquierda y con el tacto puedo localizando su comida, que sería la quisquilla, súper rica. Pues estas son las imágenes que hemos podido grabar antes. Y que si estás atento a la cámara y estamos ahí moviendo, pues podéis también ver cerca en directo.
He hecho un vistazo al chat del Telegram, a ver qué habéis puesto por ahí. La anilla la hemos podido ver, lo que es los colores los tenemos apuntados y ya los mandaremos para ver de qué se trata. Mira, ahí están, pam, pam. Y bueno, qué calidad, ¿eh? La verdad que se hará súper bien. Mira, que está un poco tranquila. Luego la estuve siguiendo un poquito más lejos. Y ahí también se acerca un poco. Y ahí empieza a soplar el viento que nos trae la lluvia que tenemos ahora. Que gracias a ella pues también pues, tenemos las espátulas que ahora. Si no, hubieran seguido con antes. Muy, muy buena idea. Ahí echando un vistazo. Cuando hacen así arriba, es que mira un poco el tiempo de cómo está. Bueno, que hacemos el vídeo. Vemos un poco cómo está el tema. Y atentos, ¿eh? Que en algún momento pues te puede venir ya. Nosotros luego, ya te digo, vamos a estar por la tarde, vamos a estar por la noche y antes de acostarnos seguramente que echamos un vistazo para tener ilusión por la mañana temprano, ¿no? Para venir rápido por la mañana a ver si ha llegado Jan y sus compañeros compañeras. Vamos a volver a la laguna para que no nos perdamos las espátulas que están ahí. Esta me parece que han comido ya bastante bien y están descansando. Se nota que no son espátulas que están normalmente aquí porque está un poquito lejos. Si no, pues ya hubieran ido a la archiconocida islote de las espátulas, ¿no? Mira, aquí hay un grupito ahora un poquito más numeroso. Más o menos un poco cerca de que tiene alguna anilla. Esta tampoco tienen. Y esta tampoco. Sí, pueden venir en cualquier momento. Todavía son las 6:30. Y también vamos a echar un vistacillo cerca del islote, ¿no? De la cámara, ¿no? A ver qué hay también. Porque ya están viniendo muchas especies de aves. Entre ellas danátiga. Con que vamos a mirar un poco lo que es la... A ver. Lo que hay por aquí. Pues es un poco raro, ¿no? Mira para la derecha, para la izquierda. Que tengo la pantalla al otro lado. Entonces parece que estoy mirando a otro sitio. Aquí todo lo que es la gestión que hemos hecho. Que es siempre importante mantener zonas libres. Bueno, aquí ahora mismo parece que no hay nada. Estaban descansando ante las arcillas, pero ya parece que se han ido. La garcilla, bueno, también es novedad. No sé si ya sabéis, yo creo que sí, que de pronto pues, la laguna se ha vuelto un dominio de las garcillas. Antes dormían más en la marisma de Urdebay, en la parte de la zona alta. Y bueno, es increíble, ¿no? De pronto pues hemos visto que duermen aquí. Entonces, yo lo que hago por la tarde es colocar la cámara al punto donde duermen, que sería esta parte. Esta planta que hay aquí es un tamaris, taraje, allí en el sur que se dice. Y aquí duermen, ¿eh? Todas las tardes, noche, a partir de las 7:30, un poco antes incluso. Viene un montón de garcillas, creo que me voy a contar las 300, y duermen aquí en este tamaris. Y no solamente la garcilla, también viene el águila pescadora. Porque ya algunos sabréis, tenemos dos águilas pescadoras ahora mismo en Urdebay. No el Roy Landa, porque Landa ya se fue. Ya Landa
pues ha visto ya el fresquillo y dice, me voy para el calorcito. Con que esta ya está seguramente en Senegal. Y se fue sobre el día 15, más o menos el día 15 de septiembre. Creo que fue la última vez que se le vio. Y ya podía estar allí. Pero Roy aún está. Aún está y está ahí vigilante en el nido, que no venga ninguna porque hay muchos pasos de pescadora también. Y está controlando un poquito pues, su casa. Que nadie le robe para el año que viene. Y también, pues, también ha llegado la invernante, muchas. Me han contado ya unas noticias de lo que ha pasado por la marisma. Y sí, configurando un poco la cámara para intentar ver cuándo llegaba, pues de pronto vimos que justo cuando se fue el anda, pues en el dormidero habitual de Muxa, vemos una pescadora y duerme en el mismo sitio. Y cada noche se acerca allí y duerme allí. Con lo cual queremos que sí, que la invernante, que ya está aquí con nosotros, y la podemos ver también por la noche, ¿eh? Porque por la noche intento también colocarla. Ahora con el nuevo software tengo que programarlo otra vez, pero bueno, manualmente ya la iré poniendo. El que se posa en el dormidero de las garcillas no es Roy, es la enmendante. Roy sigue estando en su sitio, en la zona de la marisma, donde está la cámara donde hemos visto el nido, ¿no? Esta temporada. Pues sí, él duerme en un dormidero que tiene por allí y la enmendante en el otro lado, aquí en la laguna de Urueta. Con lo cual, cada atardecer podemos ver las garcillas, cómo van a su dormidero, cómo a veces pues, se posa en este palo, en la pescadora enmendante, Muxa, y luego más tarde se va a los robles secos, que es su dormidero habitual. Así que tenéis pues, una buena motivación para entrar en la cámara, ¿no? En las dos. Entonces sé que hay gente que está tópica y entra tanto en la cámara de la laguna como en la de la pescadora para ver cuándo llega Roy, que es muy puntual, es muy formalito él. Se ve que tiene plumas en esos polvos porque ya que pues tiene sus años y tiene que ir mudando las plumas para renovarlas. Y al mismo tiempo vemos a la otra pescadora aquí en la laguna, que sería Muxa, la invernante. Y nada, mira, como tenemos la cámara, porque normalmente la Roy se va el 25-26 de septiembre. Y estamos 29. Entonces, a ver qué hace. No creo que se quede en invierno, porque sería un dato pues, bastante interesante, ¿no? Pero bueno, todavía estamos en septiembre, todavía queda octubre, todavía es momento de paso de pescadora y Roy en cualquier momento se puede picar. ¿Eh? Ya veremos. Si sigue en noviembre aquí, pues entonces ya diríamos, hostia, que este le está gustando mucho el Uruguay y se queda aquí. Gracias a las cámaras, pues podemos controlar muy bien este tema, ¿no? Tú imagínate, ¿por qué no hubiéramos puesto cámaras este año en el nido de las pescadoras? ¿Cómo te enteras de que ha nacido, de que tenemos un pollo albino? ¿Eh? Tan lejos ni te enteras. Los 3 días que aguantó el pobre, los 4 días, pues no te hubieras enterado de que habría habido un albino. La colocación de cámara pues nos permite tener una visión y recoger unos datos bastante interesantes. Y ya pues nada, vamos esperando a ver. Voy a echar un vistacillo a la cámara pescadora, por si acaso está Roy por ahí. No lo paso por ahí. Aquí parece que ha para la lluvia, en esta zona de la marisma. Y vamos a echar un vistacillo, ¿no? Bueno, el nido ya tiene su propia huerta aquí. Vegetación fresca. Que es normal, con tanto sustrato que habrá ahí de todo el material que ha traído Roy, pues alguna hierba crece. Y vamos a echar un vistacillo rápido. Bueno, aquí los jabalíes siguen estando. Siempre podemos ver huellas por ahí del pase de jabalíes. Que estos andan por todas las marismas. Son máquinas todoterreno. Vamos a ver lo que sería el cerezo, que es un posadero habitual de Roy. Que ahora mismo no está.
Y bueno, también podemos ir un momento al dormidero, a ver si se metió ya en la cama. Tampoco está ahí. Y nada, pues echamos otro vistazo a otros sitios, ¿no? Tac. Una arredora. Bien, Roy. Uno de los postes de señalística. Para avisar a la gente de que no, por favor, que no pase, porque es la zona de restricción, ¿no? El territorio de la pescadora, la protección. Y, a ver, no sé si es Roy o una coneja, pero eso tiene pinta de coneja. Que también tienen derecho, ¿no? A ocupar los palos. Nos vamos al astillero ahora mismo, que tampoco ando por ahí. Y nos vamos a una señal que está muy lejos, muy lejana, que tampoco está. Que últimamente lo está usando mucho. Para que vean lo lejos que está, le voy a quitar un poco de zoom. Y bueno, ya ve que está, vamos, está lejísimo. Hay gente que me dice, dame un poquito de zoom para la niña. Y digo, ya. Todavía no hay cámara, que aguante tanto. está muy lejos. Pues nada, voy a dejar otra vez la cámara por aquí. Como está la marea baja ahora mismo. Ahí los pasos de jabalí que se ven. Y la gaviota roedora que aprovechan todo. Están dando su vueltita buscando comida. Hay muchas gusanas que buscan por el limo y van sacando su alimento, que ya también están migrando. Que muchas de ellas, por cierto, pues se quedan por aquí. Que ya sabemos que vienen de Bélgica. Ya estamos esperando a algunas que tienen anillas, que repiten algunos años. Y en cuanto pillemos alguna... Ah, mira, qué guay, un zarapito. Mira qué chulo. Ahí está, mira, los caramarros, los cangrejos, los pilla muy fácil. Ese pico tan largo, pues tiene que ser zarapito real. Estoy buscando de todo también, pero coge muchos cangrejillos, sobre todo los pequeños. Son más tiernos y más fácil para comer. Me alejo un pelín. A ver si vemos alguna otra especie. Importante ver también los canales de estos de agua, que también andan algunos comiendo por ahí. Mira, ahí claramente se ven las pisadas de los jabalíes. Ahí se ve todo el camino. Que no es de humano, es de jabalí. Que todas las noches andan por la zona, buscando papel. A ver. Mira, aquí cerca de la cámara. Hemos visto que por aquí ha pasado también otra tropa. Este palo que está aquí, que ya lo conoceréis, ya mucho tiempo ahí. Bueno, algún día cuando tenga que hacer la revisión de la cámara ahí, lo mismo lo pongo de pie. Que tenga un buen posadero, ¿no? La pescadora. Y nada, parece que no quiere que la veamos esta vez. Pero lo vemos muy menudo, ¿eh? Roy. O puede que haya partido hoy, quién sabe. Eso ya lo iremos viendo. Si en la noche no duerme en el dormidero habitual, eso ya nos puede dar una señal de que ha podido marchar. Vamos a volver a la laguna. Ahí. Bueno, voy a echar un vistazo a YouTube, que no he visto el chat de YouTube. Ya veo que os gusta el mantenimiento. Ha estado bien, ¿no? Muy bien. La gente llama un patosín al Roy. Es que Roy también se distrae, ¿eh? Pisando los pollos, los huevos, se tropieza. Uf, qué peligro. Es un personaje. Es muy especial. Mira,
Mira, a ver, las espátulas, a ver, vamos a ver si dónde siguen. Por aquí me dicen de que Petra se está acercando. Ah, mira, pues eso quiere decir que está volando. Anda, anda. Qué guay. Mira, vamos a ver. Qué chulo. Vamos a pasar a... Os voy a enseñar el mapa, ¿no? Que me acaban de avisar Maite de que Petra se está acercando. Vamos a ver. Vamos para allí. Mira, mira. Wow. Esto emociona, ¿eh? Mira, mira, ahí está. Antes vimos de que estaba en León, ¿no? Mira, estaba aquí, en este humedal, pasando por encima con la otra que está aquí, con Jan. Y ahora, mira, mira, ha ido por toda la costa. Además, perfecto, ¿eh? Ha hecho su paradita, ha ido línea recta y ahora mismo, mira dónde está. Van súper rápido, ¿eh? Están en un momento. Porque en 2 días atraviesa la península. Ya hemos visto alguna que hasta aquí y al día siguiente casi en Cádiz. Aunque van súper rápido. De hecho, no sé si ha pasado la altura de Ox. A ver. Ox está más abajo, ¿no? Ahora no me pillo. Sí, aquí está, mira. Está Ox. Pues nada, en un momento está. Vamos a ver la fecha. La última vez ha sido a las 6. Con que si ha seguido volando, pues está bastante cerquita. Así que nada, yo creo que esta tarde hay entretenimiento. Manejar la cámara y echar un vistazo a ver si llega el grupete que irá con ella, con Petra. Mira qué velocidad, ¿eh? 13 metros por segundo. Joder. Así en cualquiera, ¿no? Atraviesa todos los sitios, ¿no? Pues nada, muy chulo. Vamos a ver las compis. Las que están aquí en la luna. Vamos a ver. Mira, ahí están algunas. Las que hemos visto antes que están descansando. Y a ver si siguen a la izquierda las otras, ¿no? Uy, pues no están. Claro, lo mismo despejado y han marchado. Ah, no, no, están aquí. Wow. Venga, venga. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de imágenes guapas, ¿eh? De calidad. Mira, estas dos andan por aquí y le vamos a meter zoom. Y vamos a ver también cuánta comida hay, ¿no? Ahí está, mira. Esta espátula es joven. ¿Y por qué digo que es joven? Vamos a ver el pico, ¿eh? Como está más cerca, pues la podemos hacer bien. Mira, mira, es la de la izquierda, ¿eh? Mira, diferencia, ¿eh? Además está bien para comparar. La de la derecha, al unísono. La de la derecha es adulta, tiene el pico oscuro negro. Abajo, aquí, ve que es amarillo. Y la de arriba, la que va un poquito por delante, esa jovencita. El pico, como podéis ver, pues más clarito, ¿no? De hecho, no tiene la punta amarilla. Mira, este es adulto. Y el de arriba, jovencillo. Vamos a acercar un poco más. Ahí está ahí comiendo. Pero esta, mira, está adulta. Mira todo lo que come, ¿eh? Joder, no sé si poner cronómetro o algo. ¿Qué le ponemos? Miramos cuánto quisquilla hay. A ver. Cuando sea mi 43, el reloj de aquí, ¿no? Es que tenemos los segundos. Venga, cuando sea 43 vamos a contar. ¿Cuántas quisquillas come por minuto? Bueno, hay 30, venga, pues no espera tanto. Ahora, a ver. Venga. Ahora nos quiere comer. Una. Luego podemos ir a otra, ¿eh? Para evaluar mejor. Otra, dos, tres. Venga, a comer. ¿Eh? Eso no. No listo. Cuatro. Venga, come más. Cuatro. O sea, ahora mismo 4 en medio minuto, ¿no? Más o menos. Ahí ha parado un poquito. Bueno, no están contando mucho ahí. 5. 5, 5. Sigo el adulto porque tendrá más experiencia en buscar comida, ¿no?
A ver, hay 6. Venga, vamos a poner un 7. Ah, nada. 1 minuto 7. Bueno, 7 quiquillas en 1 minuto. Seguimos a otra, ¿no? ¿O qué? ¿Cuánto le conté a usted? 7, ¿no? Bueno, podemos seguir la misma también, ¿eh? Pero bueno, vamos a echar otro vistazo. Mira. Mira, vamos a seguir a este de aquí. Le meto un poco de zoom, para más cerquita, con más calidad, y vamos a ver. ¿Cuándo empezamos? Son 44. Venga, vamos a empezar 44, 00 segundos y ya van 2, ¿no? 2. Es una forma de ver la comida que hay en la laguna. Contando que os comen. 3, 4, 5. Venga, venga. 6. ¿Me superará la otra? Vamos a ver. 7, bien. 7 en medio minuto. Ahora la cuenta corriente. 8, ahí está. Ya le queda como come, ¿no? 8, que no nos despiste, que se mezcla con las otras. Ahí va, mira, se ha puesto nerviosa, algo encontró ahí. 8, 8, venga, damos 9. Bueno, no se le quita las otras, ¿eh? Venga, 9, 8, ¿no? Pues nada, ahí está. ¿Qué quiere ver? ¿Cómo se diferencian? Venga, ahora que están más cerquita, vamos a diferenciar. Me tenéis que decir esta espátula si es adulta o joven. ¿Qué os parece? ¿Y por qué? Que no vale porque sí. ¿Qué rasgo distintivo nos hace ver que si esta es adulto o joven? No sé si alguno lo sabéis. Sarmiento está comiendo. ¿Que no contestáis? Mira, la forma de diferenciar sería en el pico. La coloración del pico es una pizza. Pico... Sí, el pico es una. Pico negro con la punta amarilla, pues nos está diciendo de que sí, que probablemente sea... Mira, esta por ejemplo se muy bien. Será el pico negro con la punta amarilla. Y una característica también importante, porque algunos jóvenes nos pueden engañar, sería el hecho de que las primarias no sean negras. Porque las jóvenes, la punta de las plumas de las primarias es negra. Mira, vamos a buscar una joven para verlo. Sin buscar el pico, ¿eh? Si yo veo una espátula que tiene las plumas negras, esa es joven. A ver esa, que ha hecho un movimiento raro. Vamos a ver. Ahí. Me ha perdido un poco el foco. Pero mira, la de arriba se ve que tiene negro, un poquito. Bueno, voy a darle un poquito el enfoque. Vale. Mira, ¿veis negro en esa? En la de arriba, ¿eh? Ve que tiene las puntas negras, ¿no? Como una raya negra ahí en las plumas. Pues está claramente joven. Y luego por el pico también. Mira, el pico es un poco como rosado, ¿no? De color carne. Pues bueno, ya está. Primaria negra y pico rosado. Pues no hay duda. Es una espátula joven. Entonces es una forma de diferenciar las edades de las espátulas. Y mira qué chulo, ¿eh? Estamos viendo aquí de cerquita las espátulas con... Vamos a ver hacia abajo de la cámara, más cerquita tenemos alguna. Si la marquita negra, mira, pues sí que están cerca. A ver. Las más cercanas son esas, ¿no? Venga, vamos a acercarnos. Y a ver si vemos alguna con anilla, que también es interesante, ¿no? Ver qué tipo de anilla tiene. Está metida bastante en agua. Pero mira, ¿esta qué? Esta es claro, ¿no? Yo creo que sí, ¿no?
¿Cómo veis? Mira, mira, más cerca aún, ¿eh? Buah. Mira, mira, aquí vamos a verlo bien. Mira, que está cerca. La joven, ¿eh? Mira, una adulta, la de arriba. La otra también parece que es adulta. Y esta que está en el centro, que va la primera, que casi tropieza con el otro, pues está jovencita. Y se ve la raya de negra, ¿eh? Atrás. Mira, puedo poner un poquito como de zoom. Y ahí vemos también bien, ¿no? Mira el pico que tiene. O sea, que estaba pobre, un poco fea, ¿no? No, que es jovencilla. Ya le pondrá guapa, como la otra. Pero ahí se ve esa zona negra, que es de jovencita. Se ve muy bien ahora, ¿eh? Pasa que lo esconde y no se ve siempre. Sobre todo cuando ejercitan un poco las alas, pues se ve perfectamente. Las puntas negras. Pues estáis viendo un espectáculo. En directo estáis viendo las espátulas, ¿no? Como comiendo. Está bien. Se disfruta mucho. Mira, a ver, sí, toda despeluchada. Ahí. Le ha costado un poco de comer, pero ahí la he encontrado. Y aquí estoy con el ratón, controlando poco a poco para seguir a esta espátula chula. Mira, la luz ahora cambia un poco y ahora pues se ve con un poquito más de definición. Pues sí, no me refiero. Lo mismo lamento un poco la calidad, porque se ve más chulo, que aún tengo que toquetear el nuevo software y aprovecho, ¿no? Ya que estoy con ustedes. Esto sería aquí. Entonces ponemos. Mira, vuelvo ahora a la espátula. A ver si me carga rápido. Vale, ahí está. Mira, están mirando un poco arriba. Está un poco atenta. Eso puede ser que están viendo que el tiempo está cambiando, ¿no? Por lo cual eso puede ser señal de que lo mismo se nos pira, ¿eh? A ver si la imagen se pone bien, que se ha quedado un poco trincada. Ya está costando meterse. Ahora. Está un poco atenta, ¿eh? Ahora tendréis un poquito más de definición, ¿no? Recordad que para verlo con calidad premium tenéis que poner... Normalmente el YouTube lo pone automático. Es decir, ponéis el vídeo en pantalla completa, se supone que se pone en Full HD. Y si no, pues lo obligáis ustedes, ¿eh? Le ponéis la herramienta de abajo y podéis poner la resolución. Pero mira, wow, se ve chulo. Vemos aquí la espátula adulta y la otra con el reflejo del agua, muy bonito. Y están esperando. Si vemos que miran para arriba, es que están ya preparándose para la marcha. Mira, vamos a invitar a todas, por si alguna tiene anilla. Muy chulo. Todo un puntazo, ¿no? Yo que me esperaba lluvia, que no se iba a ver nada, ¿no? Pero mira, ha parado la lluvia, podemos ver las espátulas, vamos, un lujo. Joder, hacía falta hacer retransmisiones. Mira, la cara
que tiene esta, ¡buah! Qué guay. Cuando miran de frente así, con la marca aquí en la frente, ¡buah! Me encanta. Más chulo. Voy a acercar un poco esta. Muy importante, el mantenimiento de las plumas, igual que los aviones. Que cada vez que aterrizan en un aeropuerto hay que hacer un check, hay que mirar todos los sistemas, ¿no? Si están bien las alas, limpieza, todo. Por lo mismo, las espátulas, como todos lo sabes, siempre tienen que estar manteniendo un poco el plumaje. Tiene que estar en perfectas condiciones para aprovechar al máximo en lo que es el vuelo, ¿no? Y no gastar energía inútilmente. Que esto lo tienen súper optimizado. Sobre todo las aves. Son súper chulas las espátulas. Ahí está, mira, este es chulo, ¿eh? Este tiene una cara. Tiene calidad, ¿no? Le subo un pelín el bitrate para que tenga un poquito más de definición y menos píxeles. Los cuadraditos esos que aparecen de vez en cuando. Y buscan alimento otra vez. Habrán visto que el tiempo no mejora mucho. Y hay que aprovechar para comer. Que ya más de uno le habrá entrado hambre, ¿no? Yo no tomo la merienda, yo no sé ustedes. Ni el café, joder. Mira, mira esta cómo entra ahí ahora. Las dos jovencitas pues se unen a la otra. Un grupo chulo de espátula. Junto a una que se ha metido ahí, que esa no es espátula. Esa ya vemos que no, que es la garceta. La garceta común. Ve los pies amarillos, ¿no? Ya lo he comentado otras veces, pero bueno, ¿sabes para qué sirven los pies amarillos de la garceta, no? Que muchas veces cuando buscan alimento, pues se meten en el fango y eso que es amarillo, pues mete el pie aquí, esta. Mete los dedos así. Y eso amarillo, pues hace que se muevan los pequeños peces que están escondidos, porque lo ve como de pronto algo amarillo, y como se mueven, pues la garceta los ve y ¡plá! Le pega el arponazo y se los come. Aunque es una herramienta muy útil, tener los pies amarillos. Cada uno tiene su forma de buscarse el alimento. Tenemos el grupete. Vale, que esto está de foto, ¿eh? Bueno, voy a dar incluso quito un rato, para que se vea ahí con la imagen fija. Ahí, mientras se mueven las otras. Esto sí que está buena la tela así, ¿eh? Mira, mira, ¡hala! Se tiene más genio. Se ha llevado un cascoporro espatulí. Están motivadas, ¿eh? Parece que hay energía suficiente. Tac. Bueno. Pues ya habéis visto, ¿no? Cada vez que levanta el pico y hace ese movimiento, es comida que traga. Algunas veces incluso le hemos visto coger alguna platija, lo que sería como los peces estos, ahí me sale, la cedilla, ¿no? El lenguado, como parecía un lenguado. Pero súper gracioso porque no lo pueden comer. Es muy grande y eso no le cabe en el pico. Hay otras aves que sí le dan picotazos, lo perforan un poco, pero estas no pueden comer una platija, tiene que ser muy pequeña. Tú imagínate la boca en el pico, dándole vuelta y vuelta y vuelta, y se le tiene que hacer la boca agua, no lo pueden tragar. Las pobres la tienen que dejar al final. Por mucho que los mojen, eso no puede entrar en el pico de la espátula. El sonido no sé si se escucha de la cámara. Creo que la bajé antes por la lluvia, pero no la puedo subir un pelín. Voy a probar un momento. Que el sonido todavía lo tengo que mejorar un poquito.
Mira, voy a meter un poquito de potencia. Sí, que así se escucha por lo menos, yo qué sé. Los silbones y tal. Las espátulas no vamos a escuchar porque estas son mudas, son silenciosas. Sí que hacen sonido en el nido y tal, pero aquí yo la verdad que nunca escucho las espátulas. Y se escucha un poquito, ¿no? Y me mete también el programa de retransmisión, que también se oiga. Lo que he hecho es activar Hay un micrófono que puse hace mucho tiempo, que lo puse solamente una vez, pero no era compatible con el software. Y lo he metido otra vez, lo he conectado y mira, funciona. Porque ahora los sonidos son directamente de donde está la cámara. Entonces está chulo porque cuando escuchamos agua o las garcillas, ¿no? Ya sabemos que están ahí, al lado de la cámara. Entonces aquí está muy guay. Mira, veo aquí comiendo ahí. Bueno, se escucha un poquito el shirimiri, ¿no? Que no hay mucha lluvia que está cayendo ahora, poquita agua. Pero ya veréis, ¿eh? Que yo un poquito los quiero mejorar, ¿eh? Lo que es el sonido. Y en otros momentos cuando hagamos otra entrada. Y bueno, también sé que me estaréis preguntando, voy a mirar un momentito en el chat de YouTube. Que ahí me imagino que también me estaréis preguntando cosas. A ver. Bueno, mira, una pregunta interesante, ¿no? Sobre si las aves duermen, si vuelan de noche. Bueno, pues interesante. Hay muchas aves que migran de noche. No todas duermen. De hecho, el 80% de la migración ocurre por la noche. Solo que no lo vemos. Pero sí, muchas aves migran de noche. Un ejemplo, la garza real. La garza real, la mayoría migran de noche, en nocturno. Por su migración. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué el 80% de las aves hacen la migración por la noche? Pues es muy sencillo. De noche, menos depredadores, menos rapaces oteando el horizonte en busca de presas, ¿no? Las condiciones climatológicas son más benignas. ¿Por qué? Hay menos viento. Menos viento, menos esfuerzo en el vuelo y también hay menos calor, con lo cual pues menos pérdida de energía también. Entonces la noche es bastante óptima para lo que es el vuelo y por lo tanto para la migración. Entonces sí, hay muchas aves que migran de noche y otras pues que sí que duermen, ¿no? Que son más diurnas. La que la pescadora, por ejemplo, pues esa no migra de noche. Ya hemos visto que va a dormidero y bueno. Nada, se escucha la lluvia, como cae. Mira, aquí están todos grupete ahora, están viendo todos ahí. Me mira un poco más cerca. Bueno, ya habréis visto que junto a las espátulas hay bastantes patos, ¿eh? Pero que ya no son los de siempre. Ya están llegando los patos de invierno. Mira, vamos a mirar bien. Ya que estamos hablando de los patos y están ahí, con las espátulas. Pues mira, patos súper bonitos, ¿eh? Los que hay ahora son, por ejemplo, los silugones. Que me parece que he visto alguno por ahí. A ver. Esto tiene pinta de silbón. Sí, ¿no? Ahí están. Mira, este grupo de aquí son silbones. No están bonitos todavía del todo porque todavía están en eclipse, están terminando ya y están cambiando todavía el plumaje. Pero ya empiezan a tener sus colores chulos. Aunque ya están llegando todo tipo de patos. También hemos visto que están llegando los babudos. Estos sí son silbones, como me están preguntando. Mira, a ver si le hago un zoom para que lo veáis mejor. Están a la deriva, pero sí. Estos son claramente silbones. No sé si veis el color, ¿no? Mira, ese que está por arriba, el silbón. Mira el pico azul.
Pico celeste. Tiene el color... Bueno, no, eso no sé si saben ustedes, pero hay código de colores también. Yo que he jugado mucho al Warhammer, que es un juego de mesa, y pintar la figura, pues el color que tiene este sería logo espacial. Sería su color, ¿eh? De la gama Citadel. No, pero este claramente es un Chibol, que está aquí con nosotros. Y también hay Rabudo, Cuchara. Bueno, ya están llegando todos los patos invernantes. Igual que muchas, que la pescadora invernante. Pues también están llegando las ganancias, los patos. Mira, mira, ya está, ya he visto, ¿no? Este pecho blanco, lo típico de Shibón. Nunca lo vemos porque está en el agua, pero cuando ejercita las alas, como hemos visto ahí, pues se ha visto toda la panza blanca. Este ya, no, a ver. Sí, también. Mira, están ahí comiendo. Ya sabemos que a los ciruenos pues les gusta la hierba y están aprovechando también. Uy, esta espátula. Ah, me coge un poco lejos, ¿eh? No sé si tiene ni ahí. A ver. No sé si es lo de la pata. Ah, pero me pilla el lejillo, no puedo ver bien. Qué pena. Joder, tendría que acercarse, ¿no? Estaría bien, ¿no? Vamos a ver nada. También se escuchan, ¿eh? Los sonidos se escuchan muchas veces al silbón. Que como su nombre indica, pues, como que silba, ¿no? Hace... Vamos a ver. Ah, hay bastantes silbones, ¿eh? Ah, mira, ya están las arcillas. Ya se va acercando a la hora de dormir, con que ya empiezan a congregarse. Ese que me escucha ahora, el sepia, el señor bastardo. Que ya, como tenemos un micrófono operativo, pues ya podemos volver a escuchar muchas aves del humedal, de la marisma. Mira, ese sonido que hace... Parece un peluche esto que aprietan, ¿eh? Ese sonido. Pues sí, no. Mira la espátula, ¿eh? La jovencita. Ya no tenéis duda, ¿no? O sea que es una espátula joven. Pico sin marca, amarilla, no es negro y un poco rosado así. Ah, jovencita. Incluso, mira, por detrás se ve el plumaje negro de la escandalera. Esta es una joven libre. Vamos a ver qué más por aquí. Que la marea sube bastante tarde, con lo cual aún los la podemos andar por aquí. Están todavía comiendo, ¿no? En la marina. Ya tenemos más garcillas. Se están acercando ya. Que echamos un vistazo al dormidero a ver si hay alguna ya por ahí. Vamos a ver. No me estoy aburriendo, ¿no? Estaré entretenido, ¿no? No te puedo aburrir viendo todas las aves que hay en la marina. No, vámonos al dormidero. A ver si la... Ahí está el palo. Y todavía parece que no hace nada. Todavía es temprano. Claro, no creo que quede mucho tiempo para que empiecen a acercarse. He hecho un vistazo por si acaso al dormidero de muchas. Tampoco está. Pero bueno, a la noche ya lo veremos. ¿Y este sonido? A ver. Suena muy raro. ¿Eh? Vamos a ver. ¿Qué cerca? Ah, bueno, puede ser la arcilla, que también tiene su elenco, ¿no? Aunque son más carrasposas, pero... A ver. Sí, alguna excusa, ¿eh? Ya me alegro que te guste.
que se escucha flojito. A ver, por el chat de YouTube me dicen que se escucha flojito. ¿El que mi voz o un poco más fuerte, ¿eh? Creo que tengo el micrófono muy, muy bajo. A ver, así. Yo es que no sé hablar muy fuerte, ¿eh? No es como los bozarrones que tienen algunos. Yo soy más tranquilo. Que hay gente que habla y yo qué sé, está tuviendo paz en un sitio tranquilo y te escucha gente y va por ahí hablando como yo qué sé. Y están a 5 kilómetros. Tranquilo, no es que escucha tu vida. Que hablamos muy fuerte. Me escucharé mejor ahora, ¿no? Con el micrófono. Le subo un pelín el volumen. Pues mira, aquí tenemos esta garcilla, cerquita. Mira, ese sonido de garcilla, ¿eh? Es el que escuchaba. Igual a ver, ¿eh? Va mirando al cielo, viendo el tiempo y a su vez pues, limpiándose la plumas. Eso que escucha de fondo, el rascón. ¿Eh? Que es como. Yo le llamo el cerdo palusto. Porque hace como un cerdo. Hace. De hecho, me pasó una vez que estuve. Hay por aquí un paseo muy chulo, una pasarela que hay de madera, que te une desde el Beer Center, tú puedes caminar hasta Forward y Ermita. ¿Eh? Y ahí hay una zona que hay mucho rascón. Lo sé porque paso muchas veces por ahí y lo escucho. Y eso por ejemplo, es pues, el rascón que estaba sonando ahí y había una persona mirando ahí, intentando mirar por el carrizo, y me dice, cuidado que es un jabalí. Y yo le digo, no, no es un jabalí, es un, es un rascón, es un pájaro. Me dice, ¿cómo que un pájaro? Me siempre. Es como la gallineta, la focha, la polla de agua. ¿Qué dice? Digo, sí, sí, me enseñé en la foto y apareció por ahí, por la esquinita. Lo podemos ver. Y se quedó flipado y dice, pues yo creo que era un jabalí, que era un cerdo. Digo, no, 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 es un rascón. Y se quedó asombrado, porque un rascón es chulo, ¿no? A ver quién se queda por allí. Se escucha un pájaro muy cerca, ¿no? Como quejándose. Tiene que estar cerquita porque se escucha muy, muy fácil, muy bien. El guau. Ese son las garcillas, ¿eh? Pero el finito ese, no sé, suena como rascón también. Que a veces los rascones suenan a que le pillo. Mira, ahí ha sonado el rascón. Con el sonido de cerdo, ¿eh? Escucha muy fuerte eso, ¿eh? Yui. Espera, espera. Eso que está volando. Joder, es que no vemos nada con la lluvia. ¿Sabes qué pasa? Que el micrófono a veces distorsiona un poquito el sonido y puede sonar un poco diferente a lo que son las aves en realidad. A ver si va a ser la pescadora que está volando por encima. Suena diferente. El micrófono lo capta de una forma diferente. A ver, a ver. Puede ser, ¿eh? Pasa que no la pillo. Con tanta lluvia no nos localiza. Bueno, si estará la pescadora por aquí, ya vendrá pronto, ¿no? No lo veo. Ahí tampoco está todavía, aunque bueno, ya aparecerá. A ver, ¿qué? El setia, ha sonado ahora como otra vez. Y mira todos los silbones. Está guay. Están viniendo ya todas las aves de invierno. Aquí en invierno, pues hemos llegado a ver como normal 300 silbones en diciembre.
Es muy chulo de ver cuando se congregan todas las fanáticas. Mira, poco a poco van llegando más arcillas, como podéis ver. Las espátulas siguen. Pues ahí al fondo hay un pato más pequeño, que intuyo que es una cerceta. Vamos a tener un poquito de zoom para verlo bien más cerca. Sí, tiene pinta, ¿eh? ¿Vale? Un rabudo, ¿no? A ver. Rabudo parece. Pues está viviendo bien, ¿eh? A gusto, ¿eh? Tiene mucho pico oscuro. ¿Ya está en el dormidero? ¿Y eso qué? Joder, qué control. Vamos a ver, que está en el dormidero, la García. Son las 7:15. Ya son horas, ¿no? De que empiecen a dormir, ¿no? Vamos a buscarla. Ya que estos últimos días estaba chulo porque veíamos a las garcillas y a las pescadoras aquí en el palo. Pero todavía no, todavía se están congregando alrededor de los islotes. Vamos a ver cuántos hay, porque cada vez se escucha, ¿eh? Es muy fácil que oiga a las garcillas. Mira, aquí tenemos un grupete de garcillas. Ya están hasta por el campo, se han comido sus saltamontes, sus grillos, han acompañado a los caballos, a las vacas, a las ovejas. Alguna que otra se habrá llevado habrá hecho un bien beneficio, ¿no? Se ha quitado parásitos a ganado. A ver, muy beneficioso. Y después de estar todo el día por ahí, pues ya está aquí para descansar, para buscar dormidero. Ahora se escucha bastante lluvia, ¿eh? Mira, aguantando. Esta está naranjita, está guay. Me va a hacer un pelín más. Que las garcillas también están chulas. Una especie que cada vez es más común. Que aquí ya pues, no había antes, hace 10 años, pues garcilla era difícil de ver. De hecho, incluso gaceta no era nada común. Y ya es una especie, vamos, que ha cogido Wilbay, ha entrado y con fuerza. Y se está expandiendo. Y en Bélgica antes no había, era una rareza, ya se ve. Y poco a poco están cogiendo todo el continente europeo. Es una especie, pues bueno, típica del sur y de África. Es la típica imagen de África del documental, de un ave blanca encima de un rinoceronte, picándole ahí, ¿no? Cogiendo los insectos. Pues la misma especie, la garcilla. Una imagen chula también. Tenemos otra de espalda, mira aquí. Y esperando al momento para ir al dormidero. Si no he visto a muchas, en mucho tiempo, que desde el año pasado, bueno, tengo un vídeo grabado otro día, y lo puedo enseñar ahora, mientras estamos aquí con las garcillas, ¿no? A ver, por aquí me parece. Bueno, esto que he abierto era el momento de que cuando estaban aquí en Uruguay, ¿no? En las dos espátulas, para que veáis que es verdad. Que hicieron el recorrido y pararon aquí. Gorete total. Mira, esta es mucha, ¿eh? Esta estará aquí en su dormidero habitual, de invierno. A veces le acompaña alguna garza real, algún cormorán. Ahí está, tranquilamente. Parece bastante más grande que Roy. A mí por lo menos no me lo parece. Cuando se posan en un posadero que comparte con Roy, pues me parecen bastante grandes. No sé, probablemente sea norteña. No sé si se llama macho.
Pero que es más grande, yo creo que sí, es bastante más. Y esto va a hacer la imagen que veremos luego a la tarde. Cuando ya se aproxime la hora de dormir, pues probablemente venga. Sí que es verdad que había algunos días de lluvia y viento que se iba a otro sitio, que no la tenemos controlada. Pero de habitual, viene. Si no tiene molestia, nadie le espanta, pues podemos verla. Y bueno, otra cosita también que iba a decir, ¿no? Este sábado es el día de las aves. No sé si ya sabéis. Este fin de. Y nada, de aquí de Big Center pues vamos a hacer alguna cosilla. Si el tiempo acompaña, ¿no? Que vemos que el domingo es peor. Entonces pues lo hemos hecho para el sábado, que mejora un poco. Y vamos a hacer pues alguna sesión de alimento científico. Son plazas limitadas, con lo cual si queréis apuntar a alguna, pues mañana llamáis por teléfono a Big Center a partir de, no sé, de las 10 así. Ya hay bastante gente que ya han llamado, ¿eh? Nos publicamos el otro día en la página web, pero creo que aún queda una plaza libre, con lo cual si estáis interesados o interesadas, pues os apuntáis. No sé si hacerlo antes del vídeo, la pesca, ¿no? Ojalá. Que os he dicho antes que estaba Musa y no me parece que no salía. No, pero no funciona aquí. Pues voy a poner otra vez el vídeo para que veáis cómo. Esta será Musa. Y te digo, me parece bastante más grande. Queda un poquito de más calidad. Se va a subir. Un teclazo ahí. Porque al menos no sé ni las gotas, ¿eh? Pero vais a ver el cambio cuando cambie a un bitrate mayor. Mira, es así. Y ahora esto se ve mucho mejor ahora. Ya está. Un poquito de diferencia, ¿no? Va a ser la lluvia, como cae en el agua. He hecho un vistazo a YouTube. Dicen que si soy Vicente, pues sí soy Vicente. Me han preguntado desde el chat de YouTube, ¿no? Si soy yo. Pues sí, aquí estamos. No sé ni cuánta gente hay. Ah, mira, 45. Está bien. A ver qué hay por aquí más. Otra garcilla. Ya ves que hay bastante, ¿no? Ahí escuchamos gaviota. Ah, mira, ese es Martín. Martín Pescado anda cerca. Ya sería mucha suerte que se posara cerca, aquí. Probablemente esta es la zona de agua dulce. Que van muy rápido. Y van buscando posas de los buenos para coger los pececillos que hay en el agua dulce. Las espátulas aún siguen nosotros. Con la lluvia no es buen momento para arrancar, para el viaje. Y bueno, esto puede estar bien, porque así cuando llegue Petra ve que hay espatulitas y un grupo, ¿no? Y mañana podemos ver un grupo chulo de espátulas. Yo no sé ustedes, pero yo
Yo miraré la cámara mañana, ¿eh? Ah, mira, creo que tenemos ahí un vinícola. A ver. Sí, ¿eh? ¿Qué es eso? Una aguja, ¿no? Vamos a acercar. Vamos a fijarnos bien. Ya la marea, como está subiendo, pues ya hay algunas que vienen por aquí, algunos vinícolas. Y esto es una aguja que está comiendo ahí. Con todo el alimento de la laguna ahora mismo, pues, se está poniendo las botas. Igual que las de pato. Vemos bien ahí, ¿no? Mira, la más chula, ¿eh? Mira, pues tenemos las espátulas aguantando el tiempo, la aguja, garcillas, una garceta, que no nos engañen, que estamos pillados, que está ahí a la derecha, y un silbón, ¿eh? Un islote muy prolífico. Mira, la garceta está aquí, por si tienes duda, pues es que tiene el pico negro y largo. Ahí está. Mira, como lo hemos descubierto, pues está partiendo un poco. Pero mira, tiene, está puesto bien para que le damos el pico, ¿no? Ese pico largo. Y bueno, pues venía atrás otros limícolas, ¿eh? Que todavía tienen que llegar los archivedes, puede que algún corlimo, algún combatiente ya hemos visto por ahí, en algunos censos. Cualquier cosilla puede parecer, aunque estamos todavía en migración. Vamos a ver si están el resto, porque aquí faltan espátulas. Seguramente están comiendo por ahí. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Ahí tenemos el azulón. Ese pequeñín tiene pinta de zampudín, que va muy rápido. Mira prisa. Más azulones. Ese señor que escucha. Esos silbones, ¿no? Hay gente que confunde silbón con la cerceta en el sonido, porque hace como pri, cri, ¿no? Pero bueno. En alemán, por ejemplo, cerceta es cliente, cliente. Y eso es por el sonido, porque hace cri, cri, cri. Entonces, pues, con eso me acuerdo y así no me confundo. Mira, como he dicho antes, pues el resto está comiendo. Y bueno, yo voy a hacer una transmisión cortita, pero si quieres pues me quedo un poquito más manejando la cámara. A ver si por lo menos hasta que llegue la garcilla, ¿no? Hasta que venga el dormidero. Y bueno, lo que he dicho antes del Día de las Aves, pues nada, que si queréis pues apuntáis, ¿no? Aquí. Pongo aquí para que se vea guay. Ahí está, ¿eh? El sábado pues tenemos cena en 2 turnos, 10:30 y 11:30. Creo que el de las 11:30 está ya copado. Y quedaría por el de las 10:30. Con que nada, llamáis mañana por la mañana y a ver si hay suerte y tenéis alguna plaza libre para apuntar. No sé qué he visto es por las cosas que es de bitrate y todas las cosas que he dicho. El no software de la cámara. Ya he visto que el letrero de la espátula pues, es un poco más visible, ¿eh?
Entonces de esta manera pues podemos ver mejor las aves, y las aves les gusta el sitio porque también tiene una zona mayor superficie, ¿no? Para estar ahí y descansar. Es un gran atractivo. Tenemos ahí. Y nos alejamos otra vez, echamos otro vistacillo. Vamos a ir a la parte del limo de la derecha, por si acaso. Y bueno, me parece que ya están ahí, mira, lo que he dicho antes. Bueno, ya se está llenando de todo. O sea, mira, de pronto este islote lleno de blancos. Aquí están ya. Ya están llegando todas las arcillas. Por ahí tengo una gallineta. Vamos, ya empieza a haber vida aquí. No es que antes no hubiera, pero ahora de pronto vemos mucha cantidad. Mira, la cerceta, el surubón, la gallineta por ahí, aprovechando la hierba que está, ¿no? Que está cortada, y ahí tiene acceso rico de alimentos. Todo, esto es una gozada, verlo así, ¿no? Las espátulas les gusta esa isla, siempre les gustaba. Es como tiene poca vegetación, se sienten muy seguras ahí, por lo cual pues tiene como preferencia ese islote. Mira, hay una garcilla con manilla, solo que todavía no puedo estar lejillo para poder leerla, ¿no? Pero por un poco, ¿eh? Ah, si se acercara un poquito la veríamos bien. Mira, mira qué bonito, ¿eh? Bueno, esta imagen es, a ver si voy a ponerlo aquí para que veáis las espátulas ahí, con la lluvia, comiendo. La otra garcilla limpiándose el pico con una rama, con un carrizo. Hay que ver por aquí. Ahora voy al dormidero, que ya estará lleno. Mira, garcilla con espátula. El otro tiene pinta de garceta. O espátula también, no espátula, sí, espátula. Vamos un poquito para acá. También a la zona de... Uy, qué fuerte escucha Martínez. Bueno, ya se ha dejado. Mira, mira cómo llueve, ¿eh? Ahí tenemos Vicente y todos los bichos comiendo. Alegría. Bueno, ¿qué? ¿Vamos al dormidero? A ver qué se cuece ahí. Antes le echo un vistazo a este. Todos ahí, un momento. Venga, vámonos a dormir. Qué gana, ¿no? Sí, sí, al final una parceta. Algo de nuevo. Todos contentos. ¿Y no? Entonces la gaceta, ahí está, de la derecha, espátula y garcilla. Ahí está. Mira, ve perfecto, ¿eh? Algo está mirando, algo le llama la atención. Un poco más nerviosa la garcilla que los otros. Lo chulo. Voy a poner el punto de ella, que está muy careto ahí. Ahí, mejor, ¿no? Pero el bicho es más guapo que yo, ¿no? Ahí está esa garcilla mirando. Alejamos un poco y vamos poco a poco al dormidero. Vamos para el dormidero. No voy a marear más la tarde. Por perdino que la marean, ¿no?
Me había dicho. A ver. La espátula al fondo. Y vamos ahí al dormitorio que está a la derecha. Mira qué chulo ahora, ¿eh? Voy a dar esta imagen también. Con las espátulas y las arcillas. Pues lo mismo me quito un momento. Bueno, no me diga que esto no es chulo. Esta imagen, ¿eh? Estamos viendo al mismo tiempo el lote de las espátulas, el favorito de las espátulas, que le gusta mucho, alimentándose, otras descansando, un grupete de sirgones, esos pastos que vemos abajo, recién llegado del norte, la aguja que se mueve un poquito a la izquierda, a ver si aparece ahora, y el grupo de atrás, todo eso blanco que hay ahí, pues la Garcilla, el nuevo dormidero de Garcilla. Y para nosotros es una alegría. Un lugar lleno de vida, abundante. Y esto yo no sé ustedes, pero para mí esto me motiva, me llena de energía, de disfrute. La vista se me llena, si falta la pescadora. Que a lo mejor no se quiere mojar, vete a saber, además llega a un sitio a resguardarse. Tampoco vemos la otra pescadora, pero ya de vez en cuando miro la otra cámara por si acaso. Pero ya aparecerá. Como es chulo, ¿eh? Con el sonido de la lluvia y un plano nuevo. Ya me alegro que os guste también. Me imagino que la tele en una pantalla así grande, pues se verá bastante chulo también, ¿no? ¿Cuánto usáis tele para ver los directos? Por curiosidad, ¿eh? Ya me tenéis pillado hasta el nick, ¿no? Farados. Están diciendo por el otro chat. Claro, una tele a lo grande, ¿eh? También vale con el móvil, ¿eh? También vale con el portátil, con la tablet. Pero lo de la tele, la verdad que le da un toque guay en el sofá ahí, ¿no? Mira, mira, otro grupete ya por ahí. Ahí está. Se escucha incluso el sonido de la arcilla. En el chat del Telegram están compartiendo imágenes de cómo ve la gente la retransmisión en directo. Ahora me estoy viendo ahí por una tele también, como pantalla tele. Se ve muy bien. Mira, mira, llegada de García. Lo mismo le meto un zoom o qué. A ver cómo van llegando allí. Mira, otra espátula que llega por ahí. No, espátula, otra García. Vale, a ver si puedo. Venga, vuelvo al sitio. Mira, ahí están todas. Que aquí llega un punto ya que hay overbooking.
Que no hay sitio para todas. Escuché de fondo, ¿no? Ese sonido de... Esta es la garcilla. Ya falta nada más el oler el sitio, porque la garcilla cuando es un dormidero huele a garcilla, bastante fuerte. Mira, el logo de Vicente está tapando lo que hace la espátula. Le pongo un poquito aquí, así. Ahí, para que se vea todo. Ha habido días que hemos visto garzas reales, también abajo, descansando. Y ¿sabéis lo que tenemos mucha ilusión? Porque yo estoy con una ilusión que no veas. Ahora que está durmiendo de garcilla, ven en algún momento porque se suba alguna espátula, alguna garza, porque eso sería muy bueno. Que ya van cogiendo preferencia por los sitios y quién sabe lo que puede ocurrir más adelante. Pero ahora mismo, mira, tenemos ahí bastantes garcillas. Ahí casi ahora cerca de 100, ¿eh? Y si no hay 100, en breve habrá. Podemos ver cómo van llegando. Poco a poco. Está chulo. Vamos a acercar un poquito. Escucha de nuevo a la garcilla. Pelea de garcillas. Una tiene un sitio mejor que la otra. Al final lo va a perder. Como siga. Y ya te digo, la población de garcillas va creciendo poco a poco. Esos tamares prometen mucho. Vamos, yo me di cuenta cuando estaba echando un vistazo a la laguna, en el mirador, desde el Beer Center, y hecho un vistazo al Tamaris, como otras veces, y vi que estaba lleno de plumas. Digo, uy, ¿qué es esto? Y ya a la tarde ya un compañero mío lo confirmó, que creo que fue Dota, que estaban durmiendo las garcillas ahí. Eso, te da un subidón que no veas. Es como un nuevo añadido más, ¿no? Que aquí siempre sorpresa, ¿eh? Esto, aquí me equivoco. Vamos mirando al palito de la izquierda. Vamos a esperar un poquito más. Hasta 45. Esperamos a la pescadora a ver si llega, ¿no? Si escuchan más que un pescador. El conocer el sonido de la ave es muy importante para los censos. Porque hay aves que simplemente no las ve, pero al escucharlas ya las podemos apuntar. Un claro ejemplo es el martín, que ya hemos escuchado varias veces. El rascón.
allí más al fondo creo que escucho un Peti, un Peti rojo. El Cetia, que he escuchado también varias veces. A ver, ¿qué hora tenemos? A 45 me desplazo un poco a la izquierda y a ver si me encontramos una pesca. Me pregunta en el chat si siempre ha habido tantas garcillas. Pues año tras año cada vez hay más. Antes en Ízaro, quienes criaban era la garceta en unos tamales como estos. Se estuvo controlando lo que son los nidos, ¿no? Junto al nido de la... porque hay también una población de gaveta patria amarilla y otras especies, ¿no? Ya ves. Pero la garceta pues era interesante, ¿no? De la colonia. Y de pronto llegaron las garcillas y han ido año tras año, han ido aumentando la población de una manera, vamos, brutal. Primero tímidamente con las garcetas y luego la colonia mixta. Y de pronto 20 nidos, al otro año 30, 40, wow, una barbaridad. Entonces está, pues, muchas son de Ízaro, ¿eh? De hecho algunas vemos con anillas, ¿eh? Y la población pues está creciendo, ya irán buscando también otros sitios, pero quién sabe si aquí en algún momento también crían. Ahora es muy fácil, menos de garcilla, pero ya, como os comentado antes no existía como especie. Con lo que sí, hay cada vez más garcillas y el año que viene, pues también habrá más. Bueno, zona 45, ¿no? 46 ya ha pasado. Vamos a echar un vistacillo ahí a la izquierda. Hoy no nos quiere acompañar la pescadora. Sí que ha estado, ¿eh? Muchas ha estado hoy. De hecho, ha estado con nosotros en la laguna, que era muy cerca. Incluso se ha dado un bañito en la misma laguna. Y bueno, estaba muy chulo porque había gente que venía expresamente a verla y, y han tenido mucha suerte porque la han visto volando muy cerca, muy lento. Bueno, ha sido muy bueno. La verdad que tenemos bastante suerte de que está aquí la pesca con nosotros, en invierno también. Y ¿qué os voy a decir? Que esto es muy chulo. que, está, que cada vez está más guay. Lo que es la marisma de aquí de Bilbao y que hay que seguir haciendo por los proyectos de recuperación, de optimización del entorno para que no se pierda lo conseguido y mejorarlo, porque todavía hay mucho que hacer. Vamos a acercarnos a los mineros, por si acaso está ya allí metida, ¿no? Vamos directamente allí, que tengo el punto controlado. Vale, entonces minero y... Vale. Allí vemos algo y tiene pinta de pescadora. Jo, no puedo hacer mucho zoom porque estoy en el límite del horizontal. No, perdón, del vertical. Pero vamos, claramente estamos viendo la pesca que está comiendo un pedazo de pescado que no vea. Ha sido un pescado chulo, ¿eh? Qué pena que no podemos verlo más cerca. Pero ya ves que sobra, ¿no? Un montón de trozos, ¿eh?
Aunque nada, ahí está la pesca. Por eso no la hemos visto en el palo con las garcillas, porque está ocupada llenando la barriga. ¿Qué, qué, 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 qué queréis que os diga? A mí me están dando envidia ya, ¿eh? Que me están dando hambre. Me está viendo un poco más fuerte ahora. Y bueno, para la pesca eso poco le afecta. Ya sabemos que tiene su capa impermeable, su gabardina impermeable. Y joder, vaya pescado que tiene, ¿no? Yo me gustaría saber qué es lo que ha cogido. Bueno, buena pieza, rico. Y nada, estoy echando un vistazo también al nido a la parte de M3, de Roy. Y me parece que esta noche, si no puede llover, no vamos a ver la llegada, porque hay una buena capa de lluvia, mucha distancia entre la cámara y el sitio donde duerme, y no vemos nada. Pero bueno, podemos ver a muchas que estáis comiendo bien. No creo que pase hambre esta noche. Y ahora mismo no hay ninguna almeja ni nadie que le estorbe. Con lo cual yo creo que está disfrutando mucho de la cena, ¿eh? Pero el pescado parece potente. Bueno, ahora se ve la lluvia. Mira, cuando mueve un poco la cámara, se ve realmente cómo está la lluvia, ¿eh? Está bien, bien fuerte. Intentamos decir con la cámara de la pescadora del otro lado, pero no creo que pueda hacer mucho, ¿eh? Para poder enfocar el nido. El nido, bueno, el sitio donde que está cayendo bien de agua. Nada. Hoy creo que no podemos ver. No puedo ver nada en el otro nido. No importa. Si no, vemos mañana, ¿no? Bueno, veo que estáis enganchados y enganchadas, ¿eh? No le falta ni uno, ni una. Aún seguís ahí viendo la transmisión. Muy chulo la pesca, ¿eh? Venga, vamos a ir a dormir también de la arcilla, a ver si ha aumentado el número. Vamos por allí. Y esto sí, están volando, revoloteando por ahí, luchando por el mejor sitio. Y las espátulas aún siguen ahí. Mira, creo que se han unido garzas reales. Parece a mí que andan por aquí también. Ahí. Oh, no. Pues son garcías que están en el suelo. Las pobres. En el sitio. Y tienen que buscarse el lugar. Y estas dos están aguantando el chaparrón. Nunca me lo he dicho. Y bueno, ya va oscureciendo. La cámara ve que aguanta bastante bien el tirón. Un grupo numeroso de silbones.
Y luego configurar la cámara para que vea bien de noche. Porque aún no tengo que hacer manual. Pero por ahora bien. Que esto que parece que es de día, que no es de día, ¿eh? Que esto es de noche, ahora es de noche. Está bastante ya oscuro. Pasa que esta cámara es mucha cámara. Entonces nos tiene que aguantar. O sea, una busquita rápida a la espátula. Y ya de pronto pues ya nos tenemos que despedir. Que yo no sé ustedes, pero yo tengo una hambre ya. Las arcillas, estas no son de aquí parece. Tanto voy a gustar ahí. Y aquí debajo, pues creo que no se ha adaptado a nadie. Están ya buscando sus dormideros. Muy bien, pues ya voy dejando la cámara al dormidero de la pescadora para que lo podáis seguir viendo. Que cada vez más fuerte, no sé si vamos a ver mucho. No, todavía aguanta. Mira, voy a dejar haciendo esta imagen y ya luego cuando llegue a casa ya lo conecto. Ah, qué chula, ¿eh? Cuando llegue a casa pues ya lo conecto a la pesca, ¿no? Para que por la noche, pues, si queréis verla, pues la podéis seguir también. Y nada, yo espero que me pase por ahí, para que me vayan a pedirme. Espero que la gente tenga un ratito, que no haga mucho la brasa. Yo creo que no, ¿no? Porque es un poco tranquilito. Y que habéis disfrutado de esta retransmisión. ¿Mm? Y nada, que disfrutéis de la tarde, lo que queda, que cenéis bien, que os coma bien, como la pescadora. Que hay que restaurar la cena, hay que hacer la restauración del cuerpo con una buena comida, una buena cena. Y nada, ya nos vemos para la próxima. No sé si haré yo para la próxima o ya iremos viendo, ¿no? Pero ya os avisaremos. Pues nada, leo los últimos mensajitos y que nada, que seguís bien. ¿Mm? Venga, pues hasta la próxima, ¿eh? Y disfrutad de las imágenes que son muy chulas todavía. Venga, nos vemos. Agur, gracias.